compartirte una promesa de sanidad que encontramos en el Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. La palabra de Dios dice: vuelve y dile a Isaías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. He aquí que yo te sano. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que voy a sanarte. En la Biblia más antigua dice: he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al 3er día subirás a la casa de Jehová. ¡Qué promesa poderosa! Esta es una promesa asombrosa. Es la promesa de un Dios que nos ama apasionadamente y que tiene un pacto de amor para con sus hijos. Quiero hablarte del rey Ezequías. Es importante que entiendas que esta promesa surge luego de una palabra profética emitida por el profeta Isaías en el palacio del rey Ezequías. Hacía unas horas atrás había sentenciado con una palabra muy asustadora. Le dijo: ordena tu casa, Ezequías, porque vas a morir y no vivirás. Ese es uno de los versículos anteriores en el mismo capítulo. Isaías tiene la difícil misión de confrontar al rey Ezequías dándole esta palabra. Cuando fue a verlo, le dice que se iba a morir, que le quedaba poco tiempo, que el poco tiempo que le restaba para ordenar su casa. ¿Quién era el rey Ezequías? Tal vez te pregunte. Él fue el 13º rey del reino de Judá. Él fue hijo de un rey muy corrupto llamado Acaz. Ezequías, que en hebreo significa fortalece Yahvé o mi fuerza es Yahvé. Por increíble que parezca, aunque su papá fue corrupto, él está listado como uno de los 8 reyes buenos que tuvo Judá. Fue uno de los reyes más destacados en el Antiguo Testamento, un hombre que buscaba al Señor, un hombre en quien Dios estaba con él, un hombre que prosperó porque buscó al Señor. Y en los tiempos del rey Ezequías, el reino de Judá vivió bajo un tiempo de bendición. Él fue un hombre que buscó al Señor y el Señor lo bendijo mucho por ello. Según la narración bíblica, Ezequías ascendió al trono de Judá cuando tenía 25 años, reinó durante 29 años, desde el 716 a.C. al 687 a.C. Es uno de los reyes que son mencionados para la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Él murió por causas naturales a la edad de 54 años. Mira qué tremendo. Durante el reinado de Ezequías, él tuvo un gran desafío. Él tuvo que luchar casi constantemente con el imperio asirio, que quiso expandirse por Judea, ocupó las ciudades circundantes a Jerusalén, además de exigir el pago de tributo a Sennacherib a cambio de permanecer en su trono como un gobernante tributario. Él tuvo que luchar con esa amenaza continua del imperio asirio, queriendo conquistar Jerusalén y adueñarse de todas las tierras del pueblo de Israel. En la historia del rey Ezequías encontramos una promesa maravillosa, la promesa de sanidad. En un cierto momento de su vida, según los estudiosos de la Biblia, probablemente él tenía entre 39 y 40 años, él se enferma gravemente. Podría haber sido un tumor maligno. Él estaba muy enfermo. Como si fuera poco, el profeta Isaías se le acerca a traerle una profecía de muerte. Tú puedes imaginarte qué situación. A pesar del pronóstico sombrío que pendía sobre la vida del rey Ezequías, a pesar de las escasas probabilidades de vida, de recuperación a través de su vida, a través de un clamor que le hace al Señor, el Señor cambia su suerte y cambia el resultado, y el Señor prolonga sus días. Él le promete sanarlo. ¡Qué maravilloso! He aquí que yo te sano, le dice el Señor. Dicen que todas las promesas están sujetas a condiciones. En las cláusulas del contrato divino, dice que si nosotros hacemos ciertas cosas, si nos volvemos a Dios, si le obedecemos, si andamos en sus caminos, si buscamos a Dios, si oímos su voz, el Señor va a hacer ciertas cosas a nuestro favor. Y entonces es aquí que la promesa, para que la promesa de sanidad de Dios sobre la vida de Ezequías fuese efectiva, el Señor tuvo que validar a las actitudes que tuvo Ezequías durante todo ese proceso, cuando él recibe la noticia y la reacción que tiene Ezequías. ¿Cómo será que él reaccionó de una forma espontánea, tan natural? La reacción de Ezequías fue tan notable. Dios
es tocado por el arrepentimiento de Ezequías, por el llanto del rey Ezequías, por la oración que él hace, por la actitud que él tiene. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Vamos a ver aquí. En primer lugar, el Señor le dice: ordena tu casa. Cuando le llega la noticia a Ezequías, él era un hombre joven. No sabemos de qué se trataba este ordena tu casa. ¿Qué tipo de orden? No era un orden físico, porque él era un rey, él vivía en un palacio, él tenía súbditos, siervos y siervas que le atendían y que probablemente tenían un lugar muy limpio, prolijo, ordenado. O sea que no se trataba de una orden física, se trataba de otro tipo de orden, el orden espiritual. Tal vez había ciertas cosas que Ezequías necesitaba dar atención. Poner en orden nuestra vida es una de las máximas prioridades. Poner en orden nuestra vida personal es una de las máximas prioridades que debemos prestar atención. Poner en orden. No sé qué es lo que tú necesitas poner orden, pero muchas veces nosotros necesitamos poner en orden desde nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas, inclusive hasta el orden físico de las cosas que están desordenadas. No sé, sea lo que fuere, debemos prestar atención a este mandato del Señor. Ordena tu casa, porque si no ordenamos la casa, el desorden es una consecuencia del caos. El desorden proviene de una raíz maligna, ni más ni menos que de Satanás. El desorden es una consecuencia del caos originado por Satanás. Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden, no de confusión, sino de paz. Así dice su palabra. Todo lo que hagamos, hacerlo con decencia y con orden, dice su palabra. En segundo lugar, vemos aquí que Ezequías se arrepiente y él comienza a llorar. Me llama la atención que aquí la Biblia, en los versículos anteriores, vas a ver que él dice que Ezequías lloró amargamente. No sabemos más nada qué pasó durante esos minutos, cuando Ezequías se tranca en su cuarto, vuelve su rostro a la pared y comienza a hacer una oración tan desesperada. Ezequías dice que comienza a llorar amargamente. Tú vas a encontrar esta misma historia en 2 de Crónicas, capítulo 31, y en Isaías 38. Es interesante que este episodio está narrado 3 veces en la Biblia. ¿Cómo debe ser de importante que lo encontramos en 3 libros de la Biblia? Quedó bien registrado probablemente para que nosotros prestemos atención y no se nos olvide de esa historia. Acá hay una fuerza poderosa en el arrepentimiento de Ezequías. Él lloró amargamente. En la oración él le clama al Señor: Señor, acuérdate de mí, yo he andado con integridad. ¿Qué es esto que hace? No le pide por sanidad. Me llama mucho la atención. Él no ora para vivir. Él solamente necesitaba una respuesta. ¿Cuál era el motivo de esa sentencia? En el Antiguo Testamento, cuando una persona se enfermaba y sabía que iba a morir, era la consecuencia de una maldición. Entonces, en el Nuevo Pacto nosotros tenemos la promesa de la gracia y el amor y la redención en Jesús, y sabemos ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan y caminan con el Señor. Pero acá en este momento en particular era el Antiguo Testamento, y Ezequías estaba muy triste porque pensaba que Dios estaba castigándolo, que Dios mismo lo estaba matando. Entonces, cuando él llora amargamente, ni pide oración por vida, solamente él necesitaba de una respuesta: Señor, hace memoria de todo lo que hice por ti. Parece una oración un poquito egoísta, ¿verdad? Pero no estaba mal, porque en verdad este hombre había vivido de acuerdo a las promesas, había vivido de acuerdo a las instrucciones del Señor para ese tiempo. Entonces vemos que el segundo paso para recibir esta promesa siempre es el mismo: arrepentirnos. La Biblia dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana tus dolencias. En el Salmo 103 dice eso. O sea que muchas veces la enfermedad está conectada con la iniquidad, con el pecado. En el Nuevo Testamento dice así: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, únjalo con aceite. Y si hubiere
cometido pecados, les serán perdonados. Mira qué interesante. Una vez más vemos, si nosotros nos hemos enfermado, probablemente la enfermedad viene por causa de alguna negligencia espiritual, de un descuido físico, de algún pecado cometido. Entonces, es por eso que aquí Ezequías vuelve su corazón al Señor y hace una oración desesperada, una oración fervorosa, cargada de arrepentimiento. En tercer lugar, vemos aquí que la vida de oración del rey Ezequías, yo creo que él tenía un crédito en su cuenta. Era un hombre que andaba, vivía en oración. Él creía en el Señor y él quería andar en integridad. Ezequías había puesto su confianza en el Señor. La Biblia dice en 2 de Reyes 18 que no había otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Él dice que se mantuvo fiel al Señor, no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. La Biblia dice que el Señor estaba con Ezequías. El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. A donde quiera que iba, Ezequías prosperaba. Qué tremendo. Una de las mayores hazañas que hizo Ezequías fue que se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Entonces él no estaba incorrecto en clamarle al Señor, en argumentar con Dios. Él tenía un crédito a su favor de andar en integridad, de andar en la justicia de Dios, de practicar la justicia, de buscar al Señor, de ser fiel al Señor, de no apartarse de él. Entonces, ¿cómo es que él iba a morir? Yo creo que uno de los motivos por el cual él se oró amargamente, porque él era joven y él no quería morir prematuramente. Él tenía todavía una misión a cumplir. Así que en los 15 años posteriores de su vida, cuando esta palabra es pronunciada, el Señor le prolonga 15 años más de vida, y donde él tiene el tiempo suficiente para cumplir con su propósito, para poder cumplir con su llamado y su misión como rey. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios a todos nosotros nos ayude a poder andar en sus caminos, a ser obedientes, a ser íntegros, así como Ezequías que parecía ser que tenía un crédito bastante grande a su favor por su vida íntegra, por su vida de oración. ¿Cómo será la vida de oración de Ezequías? Cierta vez, cuando fue amenazado por Sennacherib y no había forma de evitar la invasión del ejército asirio para tomar Jerusalén, él hizo una oración tan fuerte, tan profunda al Señor, que el Señor escuchó su oración, su clamor, y él actuó a favor del pueblo de Israel. Ni una sola arma fue usada en aquella batalla. Él envió un solo ángel, que un solo ángel destruyó a más de 185,000 soldados del ejército asirio. Y no hubo necesidad de levantar ni siquiera una sola espada, ni un arco, ni una flecha. La batalla fue del Señor, y el Señor tuvo una victoria extraordinaria en ese momento. Qué grande conquista, qué grande victoria para el pueblo de Israel. Todo por causa de una oración fervorosa que hizo un rey que se humilló delante del Señor. Así era la vida de oración de Ezequías. He aquí que yo te sano. Yo quiero concluir diciéndote que el Señor quiere sanarnos. Es la voluntad de Dios de que seamos sanados. La palabra de Dios dice que Él vino para que tengamos vida en abundancia. Él vino para destruir al maligno. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y cuando hay una enfermedad de muerte, el deseo del corazón del Señor es traer sanidad sobre nuestra vida. Por eso sigamos los pasos del rey Ezequías. Pongamos en orden nuestra vida. Arrepientámonos si hemos llevado una vida alejada de los caminos de Dios, y volvámonos al Señor y busquemos al Señor. Activemos una vida de oración. Las promesas de Dios son como un museo organizado de joyas, gemas, piedras preciosas, perlas de un valor inestimable en el baúl de tesoros espirituales de Dios, que constantemente recuerdan al cristiano de sus verdaderas y duraderas riquezas. Todas estas preciosas promesas
promesas merecen ser guardadas en nuestros dedos y escritas en la tabla de nuestros corazones. Que esta promesa sea de mucha bendición para tu vida. Amén. Oremos juntos. Señor, ordena mi casa. Ayúdame a poner en orden mi vida. Señor, quiero librarme del desorden en cualquier área de mi vida donde yo haya manifestado desorden. Hoy me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Ayuda a volver mi corazón a ti. Ayúdame a buscarte, así como lo hizo el rey Ezequías. Quisiera, Señor, tener una vida activa de oración, en donde pueda tener una comunicación contigo todos los días de mi vida. Te amo, Señor. Yo te agradezco por tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.